Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Esta ya es el video de mm, lectura en texto guía del módulo 2 sobre subespacios. Ya hicimos el de para espacios vectoriales, que el módulo 1. Ahora en el módulo 2 vemos el concepto de subespacio. El contenido es que vamos a ver definición y criterio de subespacios, ejemplos y propiedades de los subespacios. Los objetivos de aprendizaje serán reconocer en B, en un espacio vectorial B, aquellos subconjuntos que tienen estructura de espacio vectorial y aplicar el criterio de subespacio para determinar subespacios en un espacio vectorial B, pero de manera más corta, y aplicar las propiedades de los subespacios. Las preguntas básicas es ¿qué es un subespacio? Y si H es un subespacio de B, el elemento neutro de B pertenece a H. Volver a ver si eso pasa. ¿Es la intersección de subespacios de B un subespacio de B? Veremos a ver si sí o no. Y veremos también si la unión de subespacios es subespacio. Y en todo subespacio vectorial hay subespacios. Veremos a ver si sí, si todo espacio vectorial tiene subespacios asociados a él. La introducción es que en muchas aplicaciones es necesario emplear subconjuntos de espacios vectoriales, que son a su vez espacios vectoriales. En el módulo 1 vimos que el conjunto de ternas ordenadas que forman un plano que pasa por el origen es un espacio vectorial. Así que tanto R3 como este subconjunto son espacios vectoriales. Bueno, entonces acá la definición y criterio de su espacio es que si yo tengo H, un subconjunto no vacío de un espacio vectorial B, y supóngase que H en sí mismo es un espacio vectorial, con las operaciones de suma y multiplicación por un escalar definidas en todo el espacio. Entonces se dice que H, este espacio, es subespacio de B. Entonces un subespacio de un espacio vectorial es un subconjunto no vacío que con las operaciones del espacio es también un espacio vectorial. Eso es por definición. Y el siguiente teorema nos mostrará que un resultado que simplifica notablemente el trabajo para determinar si un subconjunto de un espacio vectorial es un subespacio, porque como por definición un subespacio es un espacio vectorial, entonces determinar si un subconjunto es ese espacio vectorial, subespacio, pues tendrá las 10, en principio por la definición, que revisarse las 10 propiedades o axiomas que definen un espacio vectorial. Entonces se volvería una tarea, esa de determinar si un subconjunto H de un espacio vectorial es espacio vectorial, se vuelve una tarea muy larga. Entonces el criterio de subespacio no lo resume a solo revisar 2 de las 10 propiedades. Entonces el teorema se dice así: un subconjunto no vacío H del espacio vectorial B es un subespacio de B si se cumplen las dos reglas de cerradura. Esto es que si X está en H y Y también, entonces su suma necesariamente esté también en H. Es decir, que haya cerradura o clausuratividad aditiva. Y si X está en H y alfa es un escalar, entonces alfa X también esté en H. O como lo dice Clara, es si tengo un vector de H, entonces todos los múltiplos escalares de H, de X, están en H. Entonces, dado cualquier elemento de H, todos los múltiplos escalares de él estén en H. Y ya la demostración de este teorema, para ver que con esto es suficiente para establecer que un subconjunto no vacío de un espacio vectorial es espacio vectorial, es decir, subespacio vectorial por definición, pues se vuelve entonces una tarea muy corta. Entonces, para mostrar eso, de que de estas dos se infieren todas las 8 restantes, pues acá está el argumento. Esta parte pues no es la que nos interesa tanto, solamente como aprender a utilizarlo y en ciertos momentos argumentarlo. Aunque de todas maneras me gusta contárselos de manera sencilla. Miren que, por ejemplo, para mostrar que hay identidad aditiva, miren cómo se hace. Usted toma un X en H porque es un conjunto no vacío y coge el escalar 0 y lo multiplica por H. Sabemos de que como X está también en B, si está, porque H es su conjunto de B, del espacio vectorial,
Entonces, por propiedad de espacio vectorial, 0 veces el vector x tiene que dar el vector nulo. Y como por ese teorema 0 veces x, cualquier múltiplo escalar de un elemento de h es elemento de h, entonces el 0 de ahí, el 0 del espacio vectorial, pertenece al subconjunto. Entonces así ya mostramos que él tiene elemento neutro para la adición. Y para mostrar la invertibilidad se hace de manera análoga. Para ese mismo x, multiplica el escalar menos 1 por él. Entonces, por la condición 2, ese múltiplo escalar también tiene que estar en h. Y ese múltiplo escalar para cada x en h es el inverso aditivo por propiedades de espacio vectorial de x. Es el inverso aditivo de x. Entonces así, en h hay invertibilidad aditiva. Entonces hay modulatividad, invertibilidad aditiva y cerradura. Nos faltaría conmutatividad, pero esa se hereda de la conmutatividad de B, y asociatividad se hereda también de la asociatividad en B, porque esa conmutatividad y asociatividad es para todos los elementos de B, en particular los de H que están en B. Y ya, bueno, pues así mostramos invertibilidad y modulatividad, y bueno, podemos mostrar todas las otras, pues con un trabajo más concienzudo, pero no es lo que nos interesa en este caso, sino entonces ver las conclusiones y utilizarlo. Entonces el teorema anterior establece que para probar si un conjunto H, subconjunto de B, es o no subespacio de B, basta comprobar las dos reglas de cerradura. Como consecuencia del teorema podemos expresar lo siguiente: todo subespacio en espacio vectorial contiene el cero. Todo subespacio en espacio vectorial contiene el cero. Todos. Por lo que acabamos de ver, si es subespacio, necesariamente tiene el cero, por ser cerrado bajo la multiplicación por escalar. Y todo espacio vectorial tiene dos subespacios triviales. El mismo espacio, porque el mismo espacio es un conjunto de él. Y el cero también es un espacio vectorial, porque también cumple todas las propiedades de espacio vectorial. Ese conjunto unitario cumple cerradura bajo la suma, entre otras, invertibilidad. El cero es el inverso aditivo del mismo, y así. Entonces, en realidad, todo espacio vectorial tiene al menos dos subespacios asociados. Y los subespacios que sean distintos de estos, de B mismo y del espacio vectorial trivial, vector 0, se llamarán subespacios propios. Los que sean diferentes de estos dos son subespacios propios, y estos serían entonces los subespacios no propios. Entre los ejemplos están H como el conjunto de los pares ordenados en los que la segunda coordenada es m veces la primera para un m real fijo. Entonces aquí están hablando, para cada m fijo, este conjunto es una recta que pasa por el origen. Entonces está mostrando que todas las rectas, cada recta que pasa por el origen, que es un subconjunto de R2 no vacío, pues será un subespacio, veamos que es un subespacio de R2, del espacio vectorial de R2. Entonces primero veamos que cojamos dos elementos de H, de esa recta, y como ese elemento x1, y1, el primero, es de la recta, entonces su segunda componente es m veces la primera. Y el segundo elemento de esa recta, x2, y2, también por la definición, tiene que cumplir que la segunda componente sea m veces la primera. Y así si los sumamos, entonces vamos a sumar estos que son su definición. Y por definición de suma, pues eso nos da un par ordenado en el que la primera componente de la suma es la suma de las primeras componentes, y la segunda componente de la suma es la suma de las segundas componentes. Sacando, como esos ya son, las componentes son números reales, puedo sacar factor común, y así me queda que eso me dio un par ordenado en el que la segunda componente es m veces la primera. Por lo tanto, la suma pertenece a esa recta que pasa por el origen, por cumplir la condición que la define. Entonces así, H va a ser cerrado bajo la suma. Veamos si es cerrado bajo la multiplicación por escalar. Entonces tomo un XY en H y calculo alfa veces XY para todo alfa en R. Entonces tomamos un alfa en particular
Entonces el XY, por ser de la recta, tiene que cumplir que el Y es M veces, o la segunda componente es M veces la primera. Y entonces alfa de XY es alfa veces X como MX. Y por definición de multiplicación de escalares por pares ordenados, pues eso me da un vector, un par ordenado llamado múltiplo escalar, en el que la primera componente es alfa veces la primera y la segunda es alfa veces la segunda. Y así, como es alfa, m y x son números reales y la multiplicación en los números reales es conmutativa y asociativa, yo puedo reordenar los factores para mostrar que efectivamente este múltiplo escalar cumple la regla para estar en H, que es que la segunda componente de ese par ordenado es m veces la primera. Y así entonces todo múltiplo escalar de un elemento de H es un elemento de H. Entonces él es cerrado bajo la multiplicación por escalar, y como ya hemos dado cerradura bajo la suma, entonces H es un subespacio de R2. Así mostramos el primer ejemplo de subespacios. Y vamos a mostrar de que las rectas que ya no pasen por el origen, ya esas, si no pasan por el origen, pues no son subespacios. Entonces aquí tomamos un H, que es el conjunto de los pares ordenados de R2, tales que la segunda es M veces la primera más B. Con B lo vamos a tomar diferente de 0. Entonces H es un subconjunto de R2 y es no vacío. ¿Por qué? Porque al menos el punto 0, B pertenece a ella. Porque 0, B satisface que la segunda es M veces la primera más B. Entonces uno puede mostrar que ese subconjunto es no vacío. Y puede, para mostrar que hay una cerradura bajo la suma, lo puede hacer como... aquí lo hacen como con elementos generales. Dice, tomamos dos elementos de ese conjunto H y los sumamos. Entonces, el primer elemento, pues cumple la condición de estar en H, que la segunda Y1 sea M veces la primera más B. Y para el segundo punto de H, X2Y2, también aplicamos la definición de H. Si sumamos, entonces, por definición de la suma, aquí tenemos entonces el par ordenado suma, y aquí lo definimos, reemplazamos quién es Y1 y Y2, y aplicando operaciones de propiedades de la suma y la multiplicación en R, podemos reordenar para ver que el vector suma no cumple que la segunda componente sea M veces la primera más B, sino que me dio más 2B. Entonces me dio más 2 veces B y tenía que dar más B. Por lo tanto, entonces no es cerrado bajo la suma, porque la suma en general no pertenece a H. La suma de dos elementos de H no pertenece en general a H. Entonces ya, si no cumple cerradura bajo la suma, ya no es un espacio y termina. Entonces se vuelve muy sencillito. Y aquí ya nos muestran ya un H, que es el tercer ejemplo, el de las tripletas de R3, tales que la primera componente es T veces A, la segunda es T veces B y la tercera es T veces C, con ABC fijo y T cualquier real. Con ABC fijo reales y T cualquier real. Eso es lo que geométricamente es una recta que pasa por el origen, porque está diciendo que es el conjunto de las tripletas que son múltiplas del vector ABC. Entonces usted tiene un vector que te lo imaginas trazado en el origen y te está diciendo que son las tripletas que son múltiplos de ese ABC, de ese vector ABC. Por eso, porque este veces ABC. Y los múltiplos escalares hacen que ese vector vaya definiendo toda una recta en el espacio. Entonces así, vamos a ver que es su espacio vectorial. Tomamos dos tripletas que estén en ese conjunto. Entonces, la primera tripleta cumple la definición. La primera componente X1 es A veces T1, la segunda es B veces T1 y la tercera es C veces T1, donde ese T1 es un real fijo para obtener esta tripleta en particular. Esta tripleta va a ser un múltiplo escalar del vector ABC. Y esta tripleta, por la misma definición, también es A veces T2, la primera componente, la segunda es B veces T2 y la tercera es C veces T2, ya un T diferente, porque si son tripletas diferentes, entonces el parámetro que las produce como múltiplo escalar del vector que define la recta son diferentes. Y entonces así, al sumar, mire que nos va a quedar, por definición de suma,
y propiedades de la distributividad de la multiplicación con respecto a la suma en R, porque ya las componentes de la suma son números reales. Entonces esto me queda el vector suma, mírenlo acá, este de acá, me quedó A veces T1 más T2, B veces T1 más T2 y C veces T1 más T2. Es decir, que me dio una tripleta que es un múltiplo del vector ABC, donde el escalar es T1 más T2. Entonces eso también pertenece a H. Por lo tanto, ya es cerrado bajo la suma y ya bajo la multiplicación por escalar. También razonamos de manera análoga, aplicando primero la definición de multiplicación de escalares por tripletas en R3 y luego propiedades de la multiplicación en R para así mostrar que efectivamente la tripleta que obtuviste al multiplicar a alfa por x1, y1, x1, y1 y z1 te dio que cada componente de ese producto, de ese múltiplo escalar, es un múltiplo del vector ABC, porque mire que la primera componente es un múltiplo de A, la segunda es un múltiplo bajo el mismo escalar de B y el otro es un múltiplo escalar de C. Entonces eso hace que este múltiplo escalar esté en H, porque define la porque cumple la definición de los que están en H, que son los múltiplos de ABC. Así, X es un subespacio de R3. Y bueno, entonces así ya tenemos que las rectas que pasan por el origen en R3 también son subespacios de R3. Y aquí ya nos comenta de que en R2 tenemos los siguientes subespacios. Los subespacios triviales, R2 y el vector 0, como ya sabemos, y los subespacios propios, que son las rectas que pasan por el origen. Ya no hay más, esos son todos los subespacios de R2. Los subespacios propios, que son las rectas, y los subespacios triviales, que son R2 y el origen. El origen o el vector 0 o el par ordenado 0, 0 de R2. Y sabemos que todo polinomio es una función continua. Así que el conjunto de los polinomios de grado menor o igual que n en un intervalo cerrado a b es un subconjunto del conjunto de las funciones continuas, dado que todo polinomio de grado menor o igual que n definido en AB es también una función continua. Entonces si tengo que Pn es subconjunto de C sub AB, y ya habíamos visto que C sub AB en el módulo anterior es espacio vectorial. Entonces ya lo que restamos es mostrar si el de los polinomios es subespacio vectorial de C de AB. Y ya para eso lo único que hay que mostrar es cerradura bajo la suma y bajo la multiplicación por escalar. Y eso nos va a dar como tarea, lo hacemos y verás que si se cumple esa cerradura bajo la suma y la multiplicación por escalar, y así mostrar que efectivamente es un subespacio. Y luego hacemos para el conjunto de las funciones de primera derivada continua definidas en AB. Las funciones de primera derivada continua. Entonces, es el conjunto de las funciones de primera derivada continua definidas en el intervalo AB. Entonces, como toda función derivable es continua, entonces las derivables definidas en AB, las de primera derivada continua en AB, son subconjunto de AB. Porque si se deja derivar es continua y en C de AB están todas las continuas definidas en AB. Entonces así ya tenemos que C' de AB es subconjunto de AB y C de AB habíamos visto que es espacio vectorial. Entonces nada más necesitamos ver si es cerrado bajo la suma y cerrado bajo la multiplicación por escalar. Entonces eso con las propiedades de diferenciabilidad o la derivada, de que la derivada de la suma es la suma de las derivadas y que la derivada de un múltiplo escalar de una función es el escalar por la derivada de la función. Eso nos permite mostrar que C' de AB entonces cumple esas cerraduras, por lo tanto sí es subespacio de C de AB. Entonces también tengo tarea de escribirlo bien. Y las propiedades, entonces el teorema 2 dice que si yo tengo dos subespacios de un espacio vectorial B, la intersección de esos dos también es subespacio. Entonces así él nos muestra por teorema que la intersección de subespacios es subespacio. Y ya aquí nos va a mostrar, aquí ya más abajito, nos va a mostrar que la unión no. Entonces aquí vamos a poner, en este ejemplo tenemos la recta que pasa por la recta identidad y igual a x, la función identidad, la recta identidad, y aquí la recta y igual a 2x. Ambos son subespacios porque son rectas que pasan por el origen, en R2. Pero vamos a mostrar que la unión de ellas no es un subespacio.
Sumamos a 1,1 que claramente pertenece a H1 y a 1,2 que claramente pertenece a H2 porque la segunda, las que están en H2 son las que tienen, en las que la segunda componente Y es el doble de la primera X. Este lo cumple. Así ya tenemos dos elementos de 1 de H1 y 8 de H2. Los sumamos y vemos de que nos da alguien que no está en la unión. ¿Por qué? Porque ese no está en H1 y no está en H2. Entonces, si no están ni en el uno ni en el otro, no está en la unión de ellos. Entonces, así no hay cerradura bajo la suma, entonces la unión de subespacios no es subespacio. Y ya los ejercicios, hazlos, entonces, como tarea para fijar esto, este modelito ya es más corto, más amable, y más sencillito, los trabajos son más grandes, más pequeños gracias al criterio de subespacio, y estamos a tu servicio los viernes de 8 a 9 para asesoría, aunque los sábados también, toda la mañana, y bueno, cuando me vean en la oficina también, para su servicio. Entonces estamos en este semestre para garantizar su aprendizaje. Muchas gracias.